¿Qué tal, compañeras, compañeros? Estamos en esta ocasión acá en la sede de la JB de La Plata. Nuevamente tenemos otro encuentro con el investigador, el compañero Juan Sicilino, del equipo de investigación de la cuestión Malvinas. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar para introducirnos a otras cuestiones vinculadas a los argumentos históricos, geográficos y jurídicos relativas a la soberanía de la cuestión Malvinas, para también profundizar y vincular los conceptos o las aproximaciones que también estuvimos viendo con la Secretaría de Juventud en la formación que hicimos de Pensamiento Nacional. Consideramos que esta es una forma de adquirir una perspectiva nacional sobre lo propio que parta desde, como decía Juan la otra vez, un prisma distinto para ver el país, la patria, la nación y los problemas que atañan a nuestra dependencia, nuestra relación con el mundo, nuestra historia y nuestra cultura, más que nada. Entonces le doy la palabra sin más a Juan y gracias por estar conectados y estar presentes. Buenas tardes a quienes se encuentran presentes, a quienes nos están siguiendo ahí de manera virtual. A ver, el primer encuentro básicamente nos introdujimos en la cuestión Malvinas en la Argentina bicontinental. Tratamos de entender por qué Malvinas hay que inscribirla en la Argentina bicontinental para entender nuestro carácter austral, marítimo y bicontinental de nuestra nación. Y centralmente desarrollamos lo que tiene que ver con la relevancia geopolítica de Malvinas, digamos, para entender, bueno, qué hacen los británicos a más de 12.000 kilómetros de sus costas y por qué Malvinas es una causa nacional, popular y antiimperialista fundamental para nuestro desarrollo nacional y también es una causa importante para la región latinoamericana y para los pueblos del sur del mundo. En el caso del encuentro de hoy, la idea es poder responder a una pregunta fundamental que por ahí todos sentimos en el corazón, pero poder entenderla con información, poder fundamentarla sólidamente, que es por qué las Malvinas son argentinas. Nosotros sabemos que las Malvinas son argentinas, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan nuestro reclamo de soberanía y al mismo tiempo cuáles son los reclamos británicos o incluso planteados desde la propia, digamos, desde la propia Argentina, que tensionan, discuten o directamente se oponen a la legitimidad de nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Vimos también el encuentro pasado la importancia que tiene entender Malvinas entrelazado, no solamente a los otros archipiélagos australes, las Georgias y las Sandwich del Sur principalmente, sino también en la discusión y disputa por la Antártida. En el caso del encuentro de hoy, entonces, vamos a partir de esta pregunta: ¿por qué las Malvinas son argentinas? En primer lugar, y bueno, acá hay gente que sabe de derecho, así que voy a hablar con cuidado. En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, aquellos derechos que brindan legitimidad, aquellos argumentos que brindan legitimidad para reclamar un territorio. En el caso de la Argentina, con respecto a la cuestión Malvinas, nos asisten derechos jurídicos, históricos y geográficos, ¿sí? Vamos a tratar de abordarlos en este preciso instante. Bueno, lo que vemos acá ya lo vimos en el encuentro pasado. Estas son las famosas Islas Malvinas. Cuando hablamos de las Malvinas, hablamos de estas dos islas mayores, la Gran Malvina y la Isla Soledad, separadas por el Estrecho San Carlos y rodeadas por unos 200 islotes. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? En primer lugar, ¿cuál es el argumento geográfico que asiste a la Argentina? Bueno, como vimos el encuentro pasado, las Islas Malvinas se encuentran en la plataforma continental argentina. ¿Qué es la plataforma continental? Es la prolongación del territorio nacional debajo del agua, bajo el lecho del subsuelo marino. Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo, hace 45 millones de años, la parte austral del continente suramericano se encontraba unido a la península antártica, pero yendo más acá en el tiempo, los archipiélagos australes, las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, forman parte de nuestra plataforma continental porque son la prolongación del territorio emergido en el continente suramericano, que se sumerge debajo del agua, que vuelve a emerger en los territorios insulares,
se sumerge nuevamente y vuelve a emerger en el continente antártico, por decirlo de alguna manera. Es decir, estos territorios insulares que llamamos las Malvinas, la Georgia y la Sandwich del Sur, básicamente tienen una continuidad geológica con el territorio nacional en el continente suramericano. ¿Sí? Por eso es que comparten tantas características y por eso es que científicamente puede demostrarse que forman parte del territorio nacional. Por eso es que uno va a Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, y puede ver las enormes similitudes que hay con las Islas Malvinas, que también pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, aunque se encuentren usurpadas colonialmente por el imperialismo británico. Pero, ¿qué es lo importante de tener en cuenta acá? Que desde un punto de vista de la continuidad geológica del territorio nacional, los archipiélagos australes pertenecen al territorio nacional, porque también no solamente los territorios australes, sino también los espacios marítimos forman parte de nuestro territorio nacional, y esto es importante tenerlo en cuenta, y por eso la imagen que de nuestro propio país nos ofrece el mapa bicontinental es fundamental. Nosotros tenemos que tener la imagen de la Argentina bicontinental en nuestras cabezas para entender qué es lo que está en juego cuando las grandes potencias se disputan el Atlántico Sur y se disputan también el control de la Argentina en el continente suramericano también, y para entender por qué esto es algo relevante y fundamental para nuestro destino nacional. Entonces, básicamente el argumento geográfico consiste en subrayar la continuidad geológica entre el territorio emergido con los territorios insulares en el Atlántico Sur, entender que forman parte del territorio nacional, además porque forman parte de nuestra plataforma continental, y obviamente no son británicas porque se encuentran a más de 12.000, 14.000 kilómetros de distancia de las costas del Reino Unido. Este sería el argumento más sencillo para entender. Ahora vamos a uno un poquito más complejo. Argumento histórico-jurídico. Vamos a tratar ahora de manera histórica de poder entender por qué a la Argentina le asiste en el derecho internacional el principio del uti possidetis iuris. Y vamos a ver por qué esto, desde el punto de vista histórico, político y jurídico, fortalece el reclamo argentino de soberanía. Para esto vamos a ver una primera cuestión. Ahora vamos a volver a esta diapositiva que por ahí nos sintetiza el núcleo del argumento, pero vamos a darle una vuelta de tuerca para entenderlo a partir de aportes de la cartografía y aportes de la historia para poder llegar a este principio del derecho internacional y poder entenderlo en su justa medida. Entonces, en primer lugar, Malvinas, a diferencia de otros territorios, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, era un territorio deshabitado, un territorio que no contaba con una población nativa. Se discute si los yamanas lograron llegar a Malvinas o no, si hubo pueblos originarios de la región fueguina que llegaron a las Malvinas. Por lo que yo conozco hasta ahora, no se ha encontrado evidencia clara al respecto, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que los británicos controlan Malvinas y en ese sentido, por ejemplo, el relevamiento arqueológico posible obviamente está limitado y condicionado. De todos modos, aún partiendo que fuera una tierra sin una población autóctona, podemos ver que las Malvinas tienen una importancia por esta relevancia geopolítica que mencionamos la otra vez. Algo interesantísimo de las Islas Malvinas es que hoy podemos dar cuenta de la relevancia geopolítica que tienen por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, por el control que permiten de la confluencia entre los océanos, el Atlántico y el Pacífico, y cómo junto con otros territorios británicos de ultramar y cogestionados con Estados Unidos, como la isla Ascensión o la Diego García en el Índico, forman parte de un dispositivo que controla la OTAN para el control de la confluencia entre los océanos, y además proyectan su poder hacia la Antártida, continente del cual nadie reconoce soberanía sobre nadie. Además de toda esa plena vigencia de relevancia geoestratégica en pleno siglo XXI, nos encontramos con que las Islas Malvinas, en otras condiciones y obviamente con otras lecturas, también tenían relevancia geoestratégica, por ejemplo, en los siglos XVII, XVIII en adelante. Al menos desde el siglo XVII podemos encontrar documentos reales británicos en el cual se plantea la importancia que tendría tener una base en las islas del Atlántico Sur. De hecho, en el siglo XVIII va a haber una disputa entre España, Francia y el Reino Unido por el establecimiento en nuestras Islas Malvinas. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay un elemento que puede aportar a la discusión y que tiene que ver con cómo fueron descubiertas estas islas. Obviamente no contamos con registros de que estas hayan sido descubiertas y pobladas originalmente por pueblos originarios de América.
conocemos, digamos, desde la lógica del descubrimiento de las potencias marítimas europeas a partir del siglo XVI. Vamos a la próxima diapositiva y vamos a ver una cosa curiosa. Fíjense, con respecto al descubrimiento, ¿sí?, o a los primeros avistamientos de las islas, hay distintas discusiones. Vamos a empezar por lo más básico de todo. No es posible determinar fehacientemente y de manera documentada quién descubrió originalmente las islas, quién las avistó primero. Ahora bien, eso no se puede, no hay un documento que permita decir la última palabra al respecto, pero sí hay muchos elementos que permiten sostener dos cosas. Si hubo un primer avistaje y un descubrimiento, este fue probablemente español, todas las condiciones apuntan, todos los indicios apuntan a que fueron embarcaciones españolas las que llegaron a Malvinas por primera vez. Y lo segundo que podemos aseverar es claramente no fueron los británicos, porque los propios argumentos británicos de descubrimiento de las islas son posteriores a presencia española. Vamos a tratar de demostrarlo. Primero, es conocido, quizás ustedes sepan, que a partir de la llegada de los españoles a América en 1492 y sobre la base de las bulas papales, ¿no es cierto?, que cumplían un rol el Papa, ¿no es cierto?, en la distribución de poder, digamos, y como con cierto rol de arbitraje entre las potencias marítimas de la época, sobre todo España y Portugal, que se habían lanzado a fines del siglo XV a la búsqueda de conquista de nuevos territorios. En ese contexto llegan a América y en 1494, sobre la base de las bulas papales, se firma el Tratado de Tordesillas, que básicamente divide los territorios que le corresponden a Portugal y a España en América. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, pasemos a la próxima diapositiva. Fíjense qué interesante. Estos son, lo que vamos a ver ahora son los inicios de la cartografía. Es decir, la cartografía tiene unos inicios rudimentarios vinculados a esta expansión global de Europa hacia otros territorios. Fíjense esto es un cartógrafo otomano, Piri Reis, de 1513. Me voy a parar un cachito, pero desde acá, para no complicarles la vida acá a la camarógrafa, para no complicarles la vida, voy a mostrar desde acá. Fíjense, lo que se ve ahí reflejado de forma rudimentaria es la costa de América del Sur. Mirá, si pasás a la siguiente, se puede ver mejor qué es lo que estaría señalizando de modo rudimentario con el conocimiento disponible en la época. Pensemos que esta es una cartografía de 1513, son los comienzos de la cartografía tal como la conocemos en la actualidad. En ese sentido, podemos ver que, bueno, aparecen en el lugar donde hoy se encuentran las Islas Malvinas, y sabemos fehacientemente que están ahí, aparece representada una isla, que es aquella que está ahí, ¿no? Es decir, que sale de las islas. Solo un segundo para mostrarles a ustedes, ¿sí?, dónde estarían representadas las islas, ¿sí? Además hay un antecedente que tampoco puede probarse, que es la posibilidad de que Américo Vespucio en 1501-1502 también haya navegado por las islas. Pero como la descripción es poco exacta, no lo podemos afirmar fehacientemente de que fueron estas y no otras, porque también los registros de navegación, cuando dicen navegamos digamos en el paralelo sur 50, por el paralelo 52 hacia el sur, no es exacto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay manera de aseverar fehacientemente si se trató. Además, las condiciones climatológicas podrían haber derivado una embarcación hacia otro lugar y en ese sentido que esté mal registrado. Ahora bien, en principio podemos decir, tempranamente las Islas Malvinas podrían aparecer en estas primeras cartografías en este caso de un cartógrafo otomano que fue un poco pionero, fue uno de los pioneros de la cartografía. Bien, ya vemos que en esta imagen cenital de un cartógrafo portugués llamado Pedro Reinel puede verse también las Islas Malvinas. La llegan a ver ahí, está obviamente representando una parte de América. Ven que se ve la panza que sería de Brasil, ¿no? No sé si lo llegan a ver, obviamente, por supuesto, de manera rudimentaria, pero ya vemos que hay una presencia. ¿Y por qué es importante este mapa portugués? Porque muchos indicios apuntan a que en el contexto de la expedición de Magallanes, en 1520, una embarcación, ¿sí?, que naufragó, que se fue, digamos, que se separó de la expedición principal de Magallanes, llegó a las Islas Malvinas en 1520.
Vamos a ver qué indicios hay. Esta ha sido la posición histórica de la Argentina, es decir, oficialmente si uno va al alegato Ruda en 1964 de Naciones Unidas o lee seguramente documentos oficiales de la Argentina, va a ver que lo que se afirma fuerte, aunque no está corroborado de forma decisiva, es que en el contexto de la expedición de Magallanes, los españoles descubrieron las Islas Malvinas en 1520. Vamos a ver qué otros indicios hay para poder sostener algo semejante por esto. Si no fue Américo Vespucio en 1501-1502, quizás fue Esteban Gómez y la embarcación que se separó de la expedición de Magallanes en 1520. Vamos a ver qué otras posibilidades hay. Seguimos a la próxima diapositiva. Fíjense esta. Esta es una cartografía francesa de André Tebet de 1586. Ahora, ¿qué es lo interesante? Primero, que muestra a las islas ya con un nombre español. Isla de Sansón o Isla de los Gigantes era un nombre que le habían puesto, de origen español, ¿sí? Cuando todavía no había una ocupación. Todo esto estamos hablando sin ocupación de las islas, sino, navegantes que llegan y están un tiempo en las islas, o las navegan y las ven desde lejos, o frenan, están un tiempo y se van, ¿sí? Ahora fíjense, esta documentación, esta cartografía, fue elaborada sobre la descripción que el piloto Andrés de San Martín, que participó de la expedición de Magallanes, dejó registrada sobre las Islas Malvinas. Y podemos ver que se parecen un poco, ¿no?, a la imagen primera que vimos de las islas. Hay una semejanza. Nosotros podemos decir, bueno, esta cartografía ya está mostrando que si un cartógrafo francés que no visitó las islas, sino que se basó en los registros que había dejado de San Martín, otro San Martín, bueno, esto tiene valor y da cuenta de que para 1586 por lo menos, España ya había estado en las Islas Malvinas y habían sido los primeros en descubrirla. Vamos a ver que esto tiene importancia menor frente a otros argumentos, pero que vale la pena tenerlos en cuenta. Ahora bien, hay un pequeño detalle que muestra esta cartografía que también pone en duda la precisión de este mapa. ¿Saben cuál es? ¿Qué piensan que son las cositas negras que hay en las islas? ¿Qué están representando? No sé si lo llegan a ver. Árboles. ¿Y saben una cosa? En Malvinas no hay árboles. Vamos a la próxima diapositiva. Para que le interese profundizar en esto, recomiendo dos libros. Uno es el de Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez, que se llama Malvinas entre la historia y el derecho, que es muy puntual, digamos, y como obviamente está hecho por un abogado y especialista en derecho internacional, se trabajan estas cosas, estas minuciosidades mejor que lo que lo estoy haciendo yo desde ya. Y también La pugna por las Malvinas de Julius Goebbels Jr., no Goebbels, Julius Goebbels Jr., un historiador jurídico estadounidense que en 1927 se puso a investigar quién tenía razón, si Gran Bretaña o los argentinos en relación con la Malvinas, y concluyó claramente que la soberanía legítima es la argentina. Acá vemos que en 1562 otro cartógrafo portugués registra Malvinas, pero de un modo muy particular. Ven que es como una especie de dragón ahí navegando en alta mar. Ya vemos que en el siglo XVIII claramente la cartografía ha mejorado mucho, y ya vemos que esta cartografía holandesa ya muestra una visión mucho más acabada. Pero bueno, para el siglo XVIII pasa tiempo. Vamos entonces a pasar en limpio. Hasta acá dijimos, no hay certeza de quiénes descubrieron originalmente las Malvinas, tampoco sabemos si hubo presencia de pueblos originarios de América en Malvinas, pero las teorías son que pudo haberlas habitado por primera vez Américo Vespucio en 1501-1502, con mayor solidez que una embarcación que se separó de la expedición central de Magallanes al mando de Esteban Gómez, estuvo en las islas por primera vez, y de ahí se hicieron los registros que le permitieron a André Tebet luego elaborar el mapa de 1586. Pero hubo una todavía más sólida, que es la que defiende Goebbels. Bien. Que es la que defiende Goebbels en la pugna por la Antártida, por las Islas Malvinas, es que en 1540 hay un registro muy puntual de una embarcación que pasó la historia como la Incógnita, porque no se conoce su nombre, pero se tiene su registro de navegación, que efectivamente muy posiblemente
una embarcación española estuvo en Malvinas, porque la descripción que hace, no solamente por la ubicación, sino que la descripción que hace es completamente coherente con estas dos islas mayores separadas por un estrecho, ¿sí? Entonces, si no podemos afirmar que fue en 1520, fueron los españoles en 1540. En cualquier caso, fue descubrimiento español en primer término. De todos modos, el descubrimiento no otorga derechos de soberanía en sí mismo, porque es mucho más importante, incluso cuando esto se va a discutir a nivel internacional, la posesión y la ocupación efectiva y los actos de soberanía demostrados, digamos, por parte de un Estado en el territorio. Entonces, avanzamos un poquito y decimos, sin duda, no fueron los británicos. Acá les sintetiza la opinión, porque los británicos tienen dos versiones de cómo ellos descubrieron las Malvinas. Una, que es la que tiene un poquito más de solidez, que es la que fue Hawking en 1690. 1690, fíjense, para 1690 tenemos lo de André TV, lo de Reinel, tenemos la nave incógnita en 1540, bueno, tenemos muchos indicios de que claramente en 1690 no fue el primer descubrimiento de las islas. Como eso está así, está flojo de papeles, ¿qué hicieron? Tiran otra versión que no la afirman fuerte. Si ustedes leyeron la historia que les mandé, el resumen con lo que los británicos cuentan la historia de las islas, ellos la insinúan, pero no la afirman fuerte, porque dicen que si no fue, ¿qué nombre les dije? Les dije cualquier nombre. Hawking, le dije no, nada que ver. Pasame la próxima diapositiva, por favor. Davis, perfecto. Si no fue Strong, John Strong, en 1690, que es lo que ellos afirman para un momento en el cual ya había habido distintos registros cartográficos, como vimos, fue John Davis en 1592, pero es muy loco lo de Davis, porque Davis fue un pirata desertor que es apresado, y muchos años después, en el contexto, ya en el siglo XVII, cuando el Reino Unido tiene explícitamente intenciones de ocupar las islas, escribe un libro donde dice que estuvo en las Islas Malvinas, ¿sí? Pero la descripción que da es muy poco exacta, dice cosas que no se corresponden con Malvinas, están muy flojos de papeles. Por eso, si ustedes ven en la narrativa británica, ellos manejan las dos, manejan la de Strong y la de Davis, dicen la de 1690 que tiene un poquito más de registro, y si no, como vos le decís, bueno, pero hay otros antecedentes que muestran que Malvinas ya estaba incluso en registros cartográficos, ¿cómo puede ser? Entonces te tiran la de John Davis en 1592. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir ahora? Hicimos todo esto para decir, esto no es tan importante, pero ¿qué les quería transmitir? Les quería transmitir cómo Malvinas, primero, tiene registros en los albores de la cartografía, aparece su registro, cómo el descubrimiento es una cosa incierta, pero donde los mayores indicios fortalecen, digamos, la posición de que fue España la que descubrió esas islas, ¿sí? Y claramente no fueron los británicos. Ahora bien, vamos a ver qué otros elementos van sustentando, porque nosotros tenemos que llegar a por qué las Malvinas son Argentina. Hasta acá estamos hablando de España, vamos a ver cómo es la línea de puntos que une esto que estamos diciendo con el reclamo de soberanía argentino. Entonces tenemos que discutir qué pasó entre Gran Bretaña, España y Francia en el siglo XVIII, cuando finalmente las Islas Malvinas sí son ocupadas por primera vez. Y ahora vamos a la línea de tiempo. Vamos a ver ahora la historia de la ocupación de Malvinas. Hasta acá discutimos las distintas versiones sobre su descubrimiento. Ahora bien, lo que sí es un hecho corroborado es que los primeros ocupantes de las Islas Malvinas fueron los franceses, ¿sí? En 1764, cuando se establecieron en la isla Soledad y fundaron Puerto Luis. ¿Quiénes hicieron esto? Bueno, es un personaje muy particular, Luis de Bougainville. Era un tipo que había armado una especie de experiencia comunitaria tipo Arcadia en Canadá, y lo mandaron, ¿sí? Financiado por una empresa vinculada al puerto de Saint-Malo. Lo financia el establecimiento de una base, un puerto en estas islas australes. Bueno, Bougainville lo hace y se instala Puerto Luis en la isla Soledad. De acá proviene el nombre de Malvinas, porque ¿cómo llamaron los franceses a estas islas?
Isles Malouines, no sé bien francés, por ahí no pronuncio bien, pero es Isles Malouines, de cuya castellanización proviene el Islas Malvinas, ¿sí? Entonces, 1764, primera ocupación efectiva. Claro, esta primera ocupación por parte de los franceses despierta la reacción española, porque por el Tratado de Tordesillas los territorios de las Malvinas le correspondían a España en América. Entonces España reclama a Francia y Francia reconoce inmediatamente la soberanía española. Entonces, hasta acá dijimos, para el descubrimiento los principales indicios apuntan a embarcaciones españolas. Para la ocupación efectiva, los primeros ocupantes que se establecieron en las Islas Malvinas reconocieron inmediatamente la soberanía española sobre esos territorios y aceptaron retirarse pacíficamente. España y Francia, en ese contexto, es más, el acuerdo que firman, Francia, es decir, no hay expulsión, no hay retiro obligado, hay por parte de Francia un reconocimiento explícito y voluntario de que se retiran porque la soberanía de esos territorios es española. Acá hay un punto fundamental también para el derecho, que es el reconocimiento de las potencias marítimas de la época de la soberanía española sobre el territorio. ¿Qué pasa? Es más, España le paga a Francia, pero le paga para indemnizar a la empresa que financió el establecimiento en Puerto Luis. No le paga porque le compra el territorio, sino que le paga para financiar a la empresa de Saint-Malo que financió la ocupación. Y como los franceses se retiran, pero dejan el puerto y sus instalaciones, se lo indemniza por las instalaciones que deja. Enterados de esto, los británicos, que por lo menos un siglo antes tenían intenciones de instalarse en estas islas, ocupan Malvinas, pero ocupan la otra isla. ¿Se acuerdan que estaba la isla Soledad, que es la que está más hacia el este, ¿no es cierto? Si acá está América del Sur, acá está la Gran Malvina y acá está la isla Soledad, ¿sí? En la isla Soledad se establecieron los franceses y se retiraron reconociendo la soberanía española. En la isla Gran Malvina se instalan los británicos al enterarse de la presencia francesa, pero no se instalan en la isla mayor, se instalan en un pequeño islote que está un poco al norte de la isla Gran Malvina, que se llama Isla Trinidad, en donde ellos se van a establecer y fundar Puerto Egmont en 1765-66. Usurpación británica, quedémonos acá y vayamos bajando despacito. Bien, dentro de usurpación británica, ocupan y se instalan en Puerto Egmont, en un islote al norte de la Gran Malvina. España reacciona inmediatamente y obliga a los británicos a retirarse. ¿Qué hace el Reino Unido? No se quiere retirar. Entonces, ¿qué ocurre? Hace una semana, el 10 de junio pasado, se conmemoró nuevamente el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y sector antártico. Ese día, el 10 de junio, está establecido a partir de la propuesta de una diputada fueguina en 1973, durante el gobierno peronista, para que sea el día de la afirmación de nuestros derechos. Ahora bien, ese 10 de junio responde a dos efemérides, que en realidad responde a una, pero hay dos 10 de junio valiosos con Malvinas. Se los digo después. En 1765, España reacciona ante la... vamos bajando. España reacciona ante la presencia británica y los intima a retirarse. Mientras que Francia se retira pacíficamente, el Reino Unido rechaza retirarse. ¿Qué pasa entonces? Se va al enfrentamiento militar. Madariaga, al mando de toda una tropa, zarpa desde Buenos Aires, va al islote Trinidad, supera en gran número a la presencia británica y derrota militarmente a los británicos un 10 de junio de 1770. No es por esto la efeméride, pero simplemente para que sepan que hay dos 10 de junio relevantes en la historia de Malvinas. El 10 de junio de 1770, cuando España, partiendo desde Buenos Aires, esto tiene alguna comparación con el 2 de abril, que se nos va mucho el tema. La cuestión es que España derrota militarmente al Reino Unido el 10 de junio de 1770 en la batalla de Puerto Egmont. Pero ¿qué pasa? Los británicos, aún derrotados militarmente, no quieren irse. ¿Qué hace España? Negocia con el Reino Unido. ¿Qué es lo que negocia? Negocia y firman un acuerdo, devolverle formalmente las instalaciones de Puerto Egmont, que esto era un reclamo que el Reino Unido hacía para salvar
el honor de su majestad, ¿sí?, que se había visto mancillado con esa derrota militar, que se le devuelva formalmente las instalaciones de Puerto Egmont con la promesa secreta de que se iban a retirar pacíficamente. Esto, digamos, de manera como nos pasa a veces cuando uno es un poquito infantil o es chiquito, decir, no me voy porque me echás, me voy porque yo quiero, ¿no? Bueno, esa fue un poco la lógica que aplicó, obviamente, con el peso del Reino Unido, que en esta segunda mitad del siglo XVIII, por supuesto, tenía también lo suyo, ¿no es cierto?, como potencia naval. Es verdad que está una plaquita como algo, ¿no? Eso iba a decir, muy bien, muy bien. Cuando finalmente arman esta promesa secreta entre España y el Reino Unido, adivinen qué, tampoco se quiere ir. Entonces, nuevamente España presiona diplomáticamente y amenaza con una nueva incursión militar, frente a la cual recién en 1774 los británicos aceptan retirarse de Puerto Egmont, y ahí es donde dejan una placa donde dice todo esto le pertenece al rey Jorge, que es retirada por los españoles poco después. Entonces, hasta acá, primero los ocupantes franceses reconocieron la soberanía española. Establecimiento clandestino del Reino Unido en un islote de la Gran Malvina, repelido primero militarmente y después diplomáticamente, aceptaron retirarse con estas presiones de por medio y con estos años de por medio. Obviamente las cosas no pasaban tan rápido como nuestra realidad. Seguimos un poquito más para abajo. Es muy importante porque desde 1774 hasta que usurparon las islas en 1833, los británicos de Malvinas no dijeron nada. Entonces podemos establecer que hacia 1774 la soberanía española sobre las islas era indiscutible. No solamente por estas cuestiones que estamos mencionando, sino también por todo lo que empieza a hacer España en las islas, donde empieza a desarrollarlas, envía una población permanente, envía animales. Por ejemplo, los primeros animales, la primera actividad económica al interior de las islas tenía que ver con la cría de ganado vacuno, con la domesticación de ganado cimarrón. Eran justamente ganado que habían llevado los españoles, ¿sí? Y desde este momento en adelante las Islas Malvinas van a estar bajo la jurisdicción de Buenos Aires como Capitanía General, y a partir de 1776 como capital del Virreinato del Río de la Plata. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, las Islas Malvinas formalmente ahora sí están bajo jurisdicción de Buenos Aires. Y desde este momento hasta 1810 va a haber una sucesión de comandantes y gobernadores españoles que van a mostrar, digamos, cómo la soberanía fue efectiva, ¿sí? Porque acá, más allá de la discusión del descubrimiento, acá lo que hubo fue una posesión, una ocupación efectiva, reconocida por las potencias marítimas de la época, y toda una serie de actos de soberanía que muestran a lo largo del tiempo la soberanía española sobre estos archipiélagos. Pero además, en este contexto, por ahí no está en la línea de tiempo, pero en estos años, Gran Bretaña y España firman distintos tratados en los cuales el Reino Unido en ningún momento reclama soberanía sobre las Islas Malvinas. Primero porque su ocupación en todo caso fue de un islote, ni siquiera sobre una isla mayor. En todo caso podrían reclamar haber sido los primeros ocupantes de ese islote. Pero como militarmente y diplomáticamente y en los hechos su retiro, aunque hayan dejado la placa, demuestra que se trató de un reconocimiento en los hechos de la soberanía española, tienen flojos los argumentos para esta etapa. Además porque firmaron un montón de acuerdos entre España y el Reino Unido, en lo cual no mencionaron Malvinas. Es más, hay uno que es de 1790, por ejemplo, que es el acuerdo, en inglés le dicen, Nootka Sound o Tratado de San Lorenzo, en el cual específicamente un artículo le prohíbe al Reino Unido establecerse en cualquier territorio americano, incluyendo los territorios insulares, ¿sí? O sea, y eso está firmado por el Reino Unido, es decir, hay acuerdos en los cuales es expresamente es ilegal cualquier ocupación británica en territorios americanos controlados por España, incluyendo los territorios australes e insulares en el Atlántico Sur, y esto dicho explícitamente y firmado por el Reino Unido. Avanzamos un poquito. Obviamente no podemos desprender las intenciones británicas de usurpar las Islas Malvinas, desvincularlo de su intento de ocupar Buenos Aires
y desplazar a España, digamos, de sus dominios en América. Pensemos que la primera invasión inglesa, ¿sí?, fue muy fácil para los británicos. Vinieron solamente que 1.200 efectivos, ganaron rápidamente porque la mayoría de los funcionarios, salvo Belgrano y unos pocos otros, le juraron lealtad al Reino Unido, al general Beresford, se pasaron de bando, las fuerzas armadas virreinales quedaron completamente desarticuladas y neutralizadas, y fue la resistencia armada del pueblo, organizada por un oficial de origen francés pero leal a la monarquía española, que fue Santiago de Liniers, quienes de alguna manera lograron la resistencia que permitió que 15 días después de combate duro en Buenos Aires, los británicos finalmente fueran desplazados. ¿Qué es lo interesante? Bueno, este es un momento clave, porque por ejemplo, esto implicó el armamento de un sector de la sociedad, esto es lo que va a permitir el poder de fuego en manos criollas que va a imponer el 25 de mayo de 1810, además cuando se produce la reconquista de Buenos Aires, que es como es conocida esta primera invasión. España desde el centro, desde la metrópoli, quiere volver a poner a Sobremonte, que se había ido a Córdoba como virrey nuevamente, y es digamos, la turba iracunda, la muchedumbre, la que impone a Liniers como virrey interino. Es decir, es la primera vez que se logra imponer un virrey desde acá, ¿sí? Lo cual obviamente da cuenta de un camino de aproximación que obviamente va a coagular con fuerza el 25 de mayo de 1810. Es increíble, pero los británicos no se van, se quedan, logran refuerzos. Si 1.200 efectivos británicos lograron fácilmente copar Buenos Aires, pocos meses después, si esto estamos hablando de agosto de 1806, para febrero de 1807, los británicos vienen con 12.000 soldados, ¿sí? Digamos, es un crecimiento exponencial de los efectivos y esta vez ni siquiera logran entrar a Buenos Aires. Por eso es que la segunda invasión es conocida como la defensa de Buenos Aires, porque ya las milicias conformadas, además con elección democrática de sus oficiales. Es un proceso que realmente por ahí no lo conocemos a fondo y es realmente muy interesante porque, bueno, de ahí surgió no solamente el poder de fuego que permitió imponer el 25 de mayo de 1810, sino que también tiene que ver con una manera de defender el territorio y también de pensar cómo se va configurando a lo largo de un proceso histórico una nación, ¿no? Porque un pueblo que lucha por su soberanía evidentemente se está conformando como nación, independientemente de que eso no esté cristalizado en una forma político-administrativa, digamos, que pueda emular a las unificaciones alemanas, a las unificaciones europeas, por ejemplo. Sí, pero los ingleses también lo niegan. Como que dicen, no, ustedes son Estado a partir de 1853/60. Exacto. No vengan a discutirme a mi soberanía porque... Exacto, eso lo dicen los británicos y varios intelectuales argentinos que dicen exactamente lo mismo, tal cual. Bien, avanzamos entonces porque si no, avanzamos un poquito, no vamos a llegar hasta el 2026, les prometo. Llegamos hasta 1833. Digo, fíjense hasta qué punto está entrelazado la historia de Malvinas con nuestra historia nacional, que el 30 de mayo de 1810 la primera junta incluye las Malvinas dentro del presupuesto, ¿sí?, para el pago de sueldos y gastos administrativos. Es decir, la continuidad jurídica entre la soberanía española y la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en particular bajo la jurisdicción de Buenos Aires, en ambos casos es, ininterrumpida, ¿sí? Porque estamos hablando de que podemos garantizar la soberanía plena española del retiro británico en todos los archipiélagos, su ejercicio efectivo de la soberanía, el desarrollo del territorio, la ocupación efectiva de los actos de soberanía, y en 1810, cuando se produce el desplazamiento del poder para Buenos Aires, la continuidad política, administrativa e incluso presupuestaria es ininterrumpida, ¿sí? Ese es otro elemento a tener en cuenta. Los realistas abandonan, es decir, los españolistas, para que se entienda, abandonan completamente Malvinas en 1811 y se reagrupan en Montevideo, ¿sí?, como parte de la reacción que hay contra la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Hay mil cosas más para hablar de este proceso, que es mucho más interesante de lo que estoy diciendo yo, pero se nos haría un poquito largo. Pero bueno, si después quieren podemos hablar algo más al respecto. Pero fíjense hasta qué punto esto está así instalado. Otra cosa que no dije,
¿Qué fue lo principal que instalaron los españoles en las Islas Malvinas? Un presidio al cual enviaban a caciques de pueblos originarios rebeldes, a criollos desobedientes, es decir, tenían un presidio, pero no era solamente un presidio en el sentido de una cárcel, también tenía la implicancia de un bastión de defensa, ¿sí? Tenía, digamos, como la lógica de un establecimiento de frontera. ¿Dónde se instalaron? Donde los franceses antes habían instalado Puerto Luis y bajo soberanía española pasó a llamarse Puerto Soledad, ¿sí? De allí el nombre de la isla, Isla Soledad. A tal punto Malvinas está presente en la gestación de nuestra historia nacional que en 1816, cuando San Martín está armando el ejército de los Andes para cruzar la cordillera, liberar Chile y avanzar hacia Perú, le escribe a Buenos Aires pidiendo la liberación de todos los criollos, negros y originarios presos en el presidio de Malvinas para que se reincorporen como hombres libres en el ejército de los Andes. La carta de San Martín obviamente está disponible también. Ahora bien, hasta acá dijimos, hay una continuidad política y jurídica entre la soberanía española y la nueva soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata que emerge a partir del proceso revolucionario del 25 de mayo de 1810. Esa presencia está desde esos comienzos. Ahora bien, a partir de 1820, la soberanía argentina, la ocupación efectiva y los actos de soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata son indiscutibles. En 1820 Buenos Aires envía a una delegación para que tome posesión formal de las islas. En noviembre de 1820 se llega a las islas, se iza la bandera argentina, se reparte una proclama en español y en inglés y a todos los que habitaban ahí y a todas las embarcaciones se les repartía, donde se afirmaba inequívocamente que ese territorio pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hubo, con los tiros de cañones, con toda la bola, como toma de posesión formal de las Islas Malvinas. Tengan en cuenta que Malvinas no es una cosa, yo todo esto se los digo para que pensemos en que Malvinas, ya falta poco, llegamos al 33 y cortamos con esto, les prometo. Piensen que según el diario de María Sáenz de Bernet, había dos festividades que se festejaban en las Islas Malvinas. Solo dos festividades, ¿saben cuáles eran? Y el 25 de mayo. El 25 de mayo y el 9 de julio. Exactamente. En 1820, desde Buenos Aires se da toda una política para garantizar la administración efectiva de las islas. Se envían fondos, se envía población y se envía iniciativas privadas para el desarrollo económico de las islas. ¿Sí? A tal punto es así que en 1825, cuando se firma el tratado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido reconoce la soberanía, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y no plantea ninguna objeción ni ninguna reserva de soberanía sobre las Malvinas. Fíjense, desde que se retiraron en 1774 hasta que van a usurparlas el 3 de enero de 1833, los británicos no dicen nada, no reclaman, no protestan, no incluyen cláusulas dentro de los tratados que firman, reconocen la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y ni siquiera mencionan ningún tipo de objeción de soberanía. Mientras tanto, ¿qué hacen las Provincias Unidas del Río de la Plata? Consolidan su presencia en las Malvinas. Entre 1820 y 1833 se suceden distintos comandantes que son los que ejercen el poder en las islas. De hecho, hay una figura interesante que es la de Pablo Areguatí, que era de origen guaraní y que fue el comandante militar de las Malvinas entre 1823 y 1828, si no recuerdo mal, ¿sí? Por ahí me equivoco un poquito el año, pero en esos años, ¿sí? En este contexto también es que llegan a las islas enviados por Buenos Aires dos empresarios privados que son Luis Bernet y Jorge Pacheco. Es interesante la historia y el rol de Bernet en las islas porque ellos originalmente plantean una iniciativa privada, ¿sí? para desarrollar en las islas, pero no es una iniciativa privada al margen del proyecto de ejercicio de la soberanía por parte de Buenos Aires, sino que está completamente entrelazado. Es decir, Bernet cuando le escribe a Buenos Aires y le plantea su proyecto, no le plantea solamente la dimensión económica o rentable de su negocio y cómo eso va a repercutir en el desarrollo de las islas, sino que se los plantea como una manera de consolidar el ejercicio de la soberanía en las islas. Entonces es muy interesante la dimensión de iniciativa privada con perspectiva, digamos, de nacional o soberana planteada por Bernet,
que va a ser el 10 de junio de 1829, ahora sí, por la efeméride del 10 de junio que se celebra por este 10 de junio, se crea la comandancia política y militar en las Islas Malvinas. Con respecto a esto hay que tener en cuenta que se dicen muchas veces dos errores que no hay que repetir. El primero, Luis Bernet no fue el primer gobernador de las islas, porque las islas estaban bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que tenía su propio gobernador, en principio. En segundo lugar, lo que había como autoridad en Malvinas eran comandantes militares. El 10 de junio de 1829 lo que se crea es una comandancia política y militar. Es decir, lo que hay es un proceso de consolidación política y administrativa del ejercicio de la soberanía en las islas que se cristaliza en esta comandancia política y militar que queda en manos de Luis Bernet. Por ejemplo, ¿cómo se puede mostrar esto? No solamente porque gobernaba sobre las islas y tomaba decisiones sobre las islas, sino además porque era el encargado de otorgar permisos para todas las embarcaciones que navegaban por la zona. Las Malvinas ya en este momento tenían mucha circulación de embarcaciones, por dos motivos principales. Primero, porque la caza de mamíferos marinos, lobos y elefantes marinos, era un negocio profundamente rentable. ¿Sí? Pensemos que las grasas y los aceites tenían fines industriales en un contexto donde el Reino Unido venía a atravesar el proceso de revolución industrial y obviamente el capitalismo se estaba desarrollando con fuerza y en ese sentido estas materias primas eran un negocio muy rentable. Pero además porque eran una parada estratégica para las embarcaciones que tenían problemas, sea para abastecerse, para repararse. En esa época, como en Malvinas había ganado vacuno, en esa época había una enfermedad muy común en los navegantes, que era el escorbuto, no sé si les suena. Se pensaba, al final, el fin de la historia es que nada que ver, creo que es por falta de vitamina C o vitamina D, no recuerdo, pero en ese momento se creía que el escorbuto provenía de la falta de carne fresca. Entonces, por ejemplo, Malvinas permitía también el abastecimiento de carne fresca para los habitantes, para los navegantes en la zona. Entonces, ¿qué dijimos hasta acá? Hubo soberanía, los primeros ocupantes fueron franceses, reconocieron la soberanía española, los británicos ocuparon solo un islote, fueron derrotados militarmente, se retiraron totalmente reconociendo los hechos de la soberanía española. Esa soberanía española no fue una formalidad dictada por el Tratado de Tordesillas, sino que fue efectiva porque allí desarrollaron, no solamente tuvieron comandantes militares y gobernadores, sino que tuvieron, digamos, toda una política de desarrollo de las islas y hubo una continuidad política y jurídica a partir del 25 de mayo de 1810. De hecho, tenemos la suerte de que ya el 30 de mayo de 1810 la primera junta, firmada por Cornelio Saavedra, haya incorporado Malvinas para el pago de los sueldos y los gastos administrativos en las islas. En la década del 20 vemos que Buenos Aires lleva adelante una política intensa para ocupar, desarrollar y realizar actos de soberanía formales, materiales, simbólicos y concretos para garantizar la soberanía en las islas. Recordemos que, más allá de lo que digan los británicos, hay una continuidad jurídica entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina y la República Argentina. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante la designación de Bernet y ese 10 de junio? Porque en 1831, 3 embarcaciones que estaban cazando ilegalmente, sin los permisos que otorgaba Bernet, es apresada por Bernet, vuelve al continente para que esas embarcaciones sean juzgadas. Estados Unidos reacciona ferozmente, dice que la Argentina no tiene ninguna soberanía ahí, Bernet no tiene ninguna jurisdicción para otorgar permisos de caza, que eso es británico y que no es argentino, y envía a la Lexington una embarcación que viene directamente a destruir Puerto Soledad, ¿sí? En 1831. Esto genera un conflicto diplomático grosso, porque en ese momento el gobernador era Rosa, que tenía a su cargo además las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que expulsa y pusimos al embajador estadounidense. Es exagerado decirle embajador, pero era el representante digamos, de las relaciones exteriores, no tenía ese nombre tampoco, pero expulsa al representante estadounidense de Buenos Aires, lo echa, con el cual se rompen las relaciones y se arma un conflicto diplomático. En ese sentido creo que somos pioneros en echar a un embajador estadounidense. Bueno, la cuestión es que, bueno, la fragata Lexington entonces destruye parte de Puerto Soledad. O sea, fíjense, la reacción estadounidense es muy desproporcionada, porque
por 3 embarcaciones que estaban cazando ilegalmente, Bernet utiliza el poder que tiene, la jurisdicción que le corresponde, y los Estados Unidos reaccionan no solamente con esta represalia militar, sino con una embestida donde afirman claramente que esas islas son británicas, por lo cual podemos ver que el tándem Estados Unidos y el Reino Unido para garantizar su presencia en el Atlántico Sur no es de ahora ni de 1982, sino que es ya incluso previo a la invasión británica. Y fíjense que cerca en el tiempo, porque esto ocurre, si no recuerdo mal, en diciembre de 1831 y en enero, el 3 de enero de 1833, los británicos con la corbeta Clio usurpan las Islas Malvinas. Y cuando decimos usurpan, dame un segundito. Y cuando decimos usurpan, es literalmente usurpan, ¿sí? Porque primero aprovechan el momento. Rosas se va de la gobernación en diciembre del 32, ¿sí? Lo reemplaza Balcarce y en enero del 33 aprovechan ese contexto, ¿sí? Recordemos que Rosas estuvo entre 1829, 1832, 1835, 1852. Entonces en ese interregno rápidamente aprovechan la nueva situación. Y también vale la pena destacar algo. Todo lo que mencionamos recién en la década del 20 por parte de las provincias unidas del Río de la Plata es además en el contexto del quilombo interno, ¿no? Porque pensemos, primero, la Revolución de Mayo abrió una guerra de 15 años en el continente, ¿sí? Hasta la batalla de Ayacucho en 1824, la de Tumula, la que quieran tomar, hubo 15 años de guerra para que las naciones americanas puedan sacarse el yugo del colonialismo, en primer lugar. En segundo lugar, a partir del año 20 es conocido en la historiografía como el año de la anarquía o los conflictos internos, la separación. Entonces, en el medio de todos esos quilombos, o sea, no solamente en el medio del proceso revolucionario de Mayo se pagaron los sueldos en Malvinas, o para liberar Chile, San Martín pidió los presos que todavía quedaban en Malvinas, sino que a lo largo de la década del 20, a pesar de todos los conflictos internos, hubo una política constante y concreta, una política de Estado, diríamos hoy, para garantizar la soberanía argentina en las islas. Entonces hubo posesión formal, ocupación efectiva y actos de soberanía que dan cuenta del control legítimo de un territorio. Los británicos, en una tercera invasión inglesa, invaden las Malvinas, desplazan a las autoridades, en realidad no estaba Bernet, estaba Pinedo, porque bueno, Bernet se queda en el continente, los viajes no eran tan cortos, no sé si es José Pinedo, es algo del expresidente Pinedo, pero bueno, porque encima del anterior, en realidad se va Bernet con la embarcación estadounidense, lo reemplaza Mestivier es acuchillado, asesinado por un peón en Malvinas, lo reemplaza Pinedo, que era el que lo seguía en mando, y Pinedo es el que, superado el número por los británicos, termina rindiéndose. Ahora, los británicos lo usurparon violentamente y desplazaron autoridades y población argentina, ¿sí? De hecho, recuerdo los números son algo así como 53 que fueron expulsados y 22 decidieron quedarse. ¿Por qué los británicos aceptan que algunos se queden? Porque como la actividad interna principal que había era la domesticación del ganado cimarrón, necesitaban gauchos, digamos, necesitaban peones rioplatenses que conocieran las técnicas de trabajo ganadero, ¿no? Porque ellos obviamente tienen otra realidad en el Reino Unido. Por eso es que una parte de la población queda trabajando en estas tareas rurales, pero las condiciones de explotación se profundizaron fuertemente con la autoridad inglesa, donde directamente se les debía sueldos, y eso es de alguna manera el detonante de la resistencia del famoso Antonio Rivero. Fíjense, los británicos usurpan las Islas Malvinas, lo cual no otorga ningún derecho de soberanía, la guerra no otorga derecho de soberanía, e inmediatamente las Provincias Unidas del Río de la Plata protestan diplomáticamente. No es que nos acordamos el 2 de abril de 1982 que las Malvinas son argentinas. En el mismo 1833, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, hasta 1849 va a ser el encargado de redactar todo el intercambio, todas las notas de protesta contra el Reino Unido por la usurpación británica en las Malvinas, ¿sí? Obviamente dentro de la gestión de Rosa como ministro de Relaciones Exteriores. Pero ya en el 33, antes de la nueva gobernación de Rosa, Manuel Moreno es el encargado de llevar adelante toda esta política de protesta por la usurpación británica, que obviamente se había dado en tándem con Estados Unidos, algo que de alguna manera se va a replicar en la guerra del Atlántico Sur en el 82, y por eso son vanas, ilusorias y efímeras las expectativas que pudo haber generado hace un tiempito reciente, las expectativas de que Estados Unidos podía devolvernos la Malvinas porque estaba peleado con el actual gobierno británico.
La vuelta del gaucho Rivero fue objeto de discusión historiográfica. Digamos, la corriente más liberal mitrista la ubicó como una simple reivindicación económica por derechos laborales y poco más, y el revisionismo histórico exaltó su patriotismo y su épica soberana. Si vamos a los hechos concretos, podemos encontrar que los dos elementos estuvieron presentes. ¿Por qué? Primero porque el detonante sin duda fueron el empeoramiento de las condiciones de explotación. De hecho, la reacción, en la revuelta de Rivero, matan capataces, ¿sí? Matan 5 personas, así ahí a cuchillazos, justamente por esta situación laboral. Ahora, evidentemente una dimensión patriótica también tuvo, porque arriaron la bandera inglesa y subieron la bandera argentina y resistieron hasta 1834, ¿sí? Esto creo que fue de agosto, ¿no? De agosto del 33, creo que fue hasta marzo del 34, ¿sí? Cuando obviamente refuerzos británicos encarcelaron a Rivero y a los otros. ¿Qué cuestión interesante hay también sobre esto? O sea, la dimensión épica también estuvo en la resistencia del gaucho Rivero y lo suyo, aunque el detonante haya sido originalmente las condiciones de trabajo. Porque izaron la bandera argentina y mantuvieron el control de las islas hasta la reconquista británica en el 34. Ahora bien, cuando son apresados Rivero y los suyos, son llevados a Londres para ser juzgados. ¿Y saben qué dijo el juez británico? Se declaró incompetente. No tenía jurisdicción. No había jurisdicción, exactamente, no tenía jurisdicción porque había ocurrido fuera de los territorios de la corona. Se le escapó la tortuga. Exactamente. Así que fíjense todos los elementos que hay para poder entender hasta qué punto es endeble la narrativa británica al respecto. Entonces, volvemos a lo que dijimos al principio. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Dijimos, hay un argumento geográfico que tiene que ver con que queda 500 kilómetros, las Islas Malvinas están a 500 kilómetros, ¿sí? De la costa suramericana, digamos, de Río Grande, está a 500 kilómetros, a 14.000 del Reino Unido, y porque además obviamente forma parte de nuestra plataforma continental, y esto ya ha sido demostrado, como decíamos en el encuentro pasado, ante la CONVEMAR, ¿no es cierto?, ante la Comisión que legisla sobre los derechos de las naciones sobre el mar, Comisión Asesora de Naciones Unidas. Pero ahora bien, el otro argumento que dijimos, el histórico jurídico, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con este principio del derecho internacional, que no es un invento argentino. De hecho, este fue el principio que de alguna manera legisló la formación de las naciones americanas en el contexto de la independencia, pero también fue aplicado a otros casos. Por ejemplo, en el siglo XX fue aplicado a la disputa entre Burkina Faso y Mali, fue aplicado, el propio Reino Unido lo aplicó, no me acuerdo ahora el nombre de la isla, en una isla de disputa con Venezuela. Hay distintos casos. Para esto les recomiendo el libro de Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez, que trabaja con estos casos. Pero digo, es un principio del derecho internacional acordado, establecido. Ahora bien, ¿cuál es este principio? El uti possidetis iuris, que significa algo así como poseerás lo que has poseído. Esto quiere decir que al producirse procesos de descolonización o de independencia, las nuevas naciones deben trazar sus límites respetando los límites político-administrativos preexistentes. Esto quiere decir que con la Revolución de Mayo, podemos decir, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredan en este sentido político y jurídico los dominios que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, ante eso pasaron distintas cosas. Los paraguayos lucharon por su independencia y se separaron. Uruguay y el Reino Unido tuvieron lo suyo posteriormente. Obviamente Brasil no formaba parte del virreinato. Con Chile es correcto porque Chile formaba parte de la capitanía de Chile, no formaba parte del virreinato. Es decir, pasaron cosas que tienen que ver con los procesos históricos y obviamente con los procesos en los que los pueblos luchan y conquistan el derecho a decidir sobre su destino, para autodeterminarse como pueblos libres. Eso no hay ningún problema, pero desde un punto de vista formal, este principio del derecho internacional lo que busca es evitar conflictos territoriales. Entonces, es como que se utiliza para cristalizar la situación al momento de la independencia. No importa tanto, por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, Mali, se ve que no importa tanto quién ejerció mejor el derecho sobre el territorio, si uno le corresponde, sino
cómo estaba establecido el dominio político-administrativo al momento de la independencia o de la descolonización, ¿sí? Prioriza eso para evitar conflictos territoriales que de todos modos pueden darse, pero esa es la lógica con la cual se aplica este principio. Esto significa entonces que esta es la misma lógica que, por ejemplo, a nadie se le ocurre, bueno, también por una cuestión de poder ahí, ¿no? Pero digo, es la misma lógica que se aplica para todos aquellos derechos o continuidad política y jurídica que tiene la Federación Rusa con respecto a la Unión Soviética. No son el mismo país. Y sin embargo, a nadie se le ocurriría decirle a Rusia que no tiene más su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU porque la Unión Soviética se disolvió. Hay una continuidad jurídica entre la ex Unión Soviética y la actual Federación Rusa. En otras condiciones y con una lógica semejante, hay una continuidad desde el punto de vista de este derecho internacional entre la soberanía española sobre las Islas Malvinas y la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Argentina, posterior al proceso revolucionario de mayo. La fecha clave es el 25 de mayo de 1810, cuando se produce este proceso que va a desencadenar los procesos de independencia y de definición de las nuevas naciones americanas bajo este principio. Pero además, a la Argentina no la sustenta su reclamo de soberanía exclusivamente la apelación a este principio del derecho internacional. Obviamente es muy importante, porque si nosotros estamos de acuerdo en que hubo una soberanía española, y eso es recontra indiscutible, porque aparte fue reconocido incluso implícitamente en los propios tratados que Gran Bretaña firma con España en esa época, pero además no es nada más la apelación abstracta a ese derecho internacional, sino que además las Provincias Unidas del Río de la Plata demostraron una posesión efectiva, una ocupación permanente y un conjunto de actos de soberanía como los que mencionamos, que si quieren podemos circunscribirlo a la toma de posesión formal en 1820 hasta, la usurpación en 1833, todo el desarrollo económico, político, de legislación, de otorgamiento de permisos, porque otras potencias reconocían, incluso otros navegantes británicos recibieron autorizaciones de Bernet y de Buenos Aires para navegar en los territorios cercanos a las Islas Malvinas. Entonces, antecedentes desde ese punto de vista son todos favorables a la Argentina desde ese punto de vista. Gran parte de estos argumentos tuvieron un momento clave durante la presidencia de Arturo Illia, cuando José María Ruda, en 1964, en Naciones Unidas, planteó el alegato, el famoso alegato Ruda, que es un poco la síntesis de la posición argentina y de su reclamo de soberanía en torno a la cuestión Malvinas. ¿Se entendió por qué entonces hay un argumento geográfico y otro histórico jurídico? El histórico jurídico está enmarcado dentro de este principio del derecho internacional, uti possidetis iuris, que implica el respeto en la medida de lo posible del trazado de fronteras, respetando las unidades político-administrativas preexistentes, pero al mismo tiempo eso no está en sí mismo, sino que está avalado por un conjunto de actos de soberanía y de ocupación efectiva por parte de esa nueva nación que emergió a partir del 25 de mayo de 1810. De hecho, vimos que ya en mayo de 1810 las Malvinas pasaron a estar con una continuidad política y jurídica ininterrumpida bajo la jurisdicción de Buenos Aires, y de allí en adelante lo que fue el proceso de conformación de nuestra nación. Claramente los británicos frente a esto dicen nada que ver, nosotros las descubrimos, nosotros las ocupamos, las recuperamos en el 33 porque habíamos sido echados ilegítimamente a los españoles. Ahora no volvieron a Puerto Egmont, invadieron la isla Soledad, ¿sí? La Argentina no existía, como acá dice el compañero, ¿no es cierto? Existió en 1880, no, en 1860, no, a partir de 1853. Es decir, hay distintas maneras de tratar de hacer de cuenta que, la nación argentina no existía, porque justamente se busca tratar de restarle legitimidad a este planteo. La realidad es que la nación argentina no existe el día en el que se consolida una organización político-administrativa del Estado, sino que esto también, porque esto lo hacen desde la historia porque lo quieren comparar con los modelos como Italia, Alemania, se unificaron hacia 1870, ¿no es cierto? Entonces, para emular esos procesos de unificación de esos territorios en un nuevo Estado-nación moderno, se trata de hacer lo mismo con la Argentina. Pero la realidad es que desde el momento en que un pueblo resiste, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿no? Y el propio Belgrano, después de la segunda invasión inglesa, cuando un militar británico lo quiere convencer de que haya una independencia tutelada por los británicos, Belgrano responde, él cuenta, ¿no?, en su memoria, y yo le dejé bien claro que preferimos al amo viejo o a ninguno,
¿no? Entonces, en esa tensión de ese momento se muestra que no fue derrotar a los británicos para consolidar el colonialismo español, sino que fue derrotar a los británicos, y eso permitió la movilización y el armamento de esa parte de la sociedad, que pudo imponer otro gobierno el 25 de mayo de 1810. Y todo el proceso de independencia y todas las naciones que tuvieron 15 años en guerra, sacrificando su vida y luchando por ser dueño de su destino, también da cuenta de la gestación de un Estado nacional que tuvo distintas formas: Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sur, Confederación Argentina o República Argentina. De hecho, si no me equivoco, según nuestra Constitución Nacional, las tres denominaciones son oficiales, ¿no? Provincia Unida del Río de la Plata, Confederación Argentina y República Argentina. Entonces, tanto desde un punto de vista geográfico, como desde el punto de vista del derecho internacional, como desde el punto de vista histórico, por los actos de soberanía realmente realizados, las Malvinas son argentinas. Y tan es así que cuando a principios de los 60, y con esto ya termino, y vamos si quieren a una pequeña cosita que no sé si vamos a poder, pero se las propongo, cuando la Argentina, cuando en Naciones Unidas se empezó a discutir la descolonización, Naciones Unidas incluyó dentro de su Carta de Principios el fin del colonialismo en todas partes. En los 60, obviamente la segunda posguerra estuvo atravesada por revoluciones triunfantes, por procesos de liberación nacional y por procesos de descolonización que fueron muy profundos. En ese contexto, la discusión de descolonización llega al Reino Unido, llega a Naciones Unidas, y a principios de los 60 se crea el Comité Especial de Descolonización, a partir de la resolución 1514. Cuando el Reino Unido presenta sus territorios no autónomos, que es el eufemismo para decirle a las colonias en Naciones Unidas, entre las que presenta las Islas Malvinas. Y de hecho, a partir del alegato Ruda de 1964, se logra la gran conquista de la política exterior argentina, que es la resolución 2065, el 16 de diciembre de 1965. Y esa resolución, y ya con esto terminamos la exposición, ¿qué es lo que plantea? Básicamente dice tres cosas muy importantes, muy cortitas, la pueden buscar, leer, es una carilla. Dice tres cosas muy importantes. La primera, reconoce la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo. En Malvinas hay una disputa de soberanía que constituye un caso de colonialismo, y por ende se admite a través de esa resolución su ingreso al Comité Especial de Descolonización. La segunda cuestión importante que dice la resolución 2065 es que es una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. No dice entre la Argentina, el Reino Unido y los habitantes de las islas como una tercera parte. ¿Por qué? La resolución no dice el Reino Unido le tiene que volver las islas a la Argentina, pero implícitamente, al establecer que se trata de una controversia de soberanía entre dos estados, está implícitamente diciendo que no hay un pueblo con derecho a la autodeterminación en las Islas Malvinas. No lo dice explícitamente. Lo que sí dice que es una disputa entre la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Frente a esa formulación, el Reino Unido ha tratado siempre de hacer ver que dentro de los intereses de los isleños está el derecho a la autodeterminación. ¿Por qué? Porque la tercera cosa que dice la resolución 2065 es que para resolver este caso de colonialismo, la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, deben negociar pacíficamente ateniéndose a los principios de la resolución 1514, es decir, del Comité Especial de Descolonización. Claro, uno va a esa resolución, que es la declaración sobre la independencia y los casos coloniales, y básicamente habla de dos grandes principios para resolver los casos coloniales. El principio de integridad territorial y el de autodeterminación de los pueblos. El principio de integridad territorial es fácil de entender, es para aquellos estados, naciones, países que han visto cercenada una parte de su territorio colonial por una potencia extranjera de manera colonial, para lo cual corresponde la restitución del territorio para garantizar la integridad territorial del país. Esto es lo que la Argentina siempre ha sostenido. Malvinas es un caso de colonialismo que debe resolverse aplicando el principio de integridad territorial. Una parte de nuestro territorio fue usurpada colonialmente por vía violenta, lo cual no otorga ningún derecho de soberanía. De hecho, les digo más, en noviembre del 82, posterior a la guerra de Malvinas y la rendición argentina, Naciones Unidas ratifica que no se ha modificado, que la guerra no ha modificado en nada
el caso de colonialismo que aborda la cuestión Malvinas, que tiene que atenerse a la resolución 2065. Fíjense hasta qué punto en ese sentido, por lo menos en el terreno diplomático, después está la realidad y el poder y la política, pero ni la guerra produjo ese cambio de situación. El principio de autodeterminación de los pueblos seguramente lo conocen, como su nombre lo indica, es el derecho de pueblos, países y naciones que se han visto sojuzgados por potencias y les corresponde el derecho a autodeterminarse, a elegir su destino nacional, a independizarse formalmente si así lo desean. Claro, esto está pensado para aquellos pueblos, naciones, países que se han visto sojuzgados y oprimidos por otro país. No está visto para el caso de Malvinas. Lo que pasa es que los británicos, como tienen que, por más fuerza que tengan, tienen que atenerse a las resoluciones de Naciones Unidas, o por lo menos aparentar que lo hacen, buscan dibujar, encubrir, maquillar su enclave colonial en el Atlántico Sur como un caso de autodeterminación de los pueblos, y buscan tratar de hacer de cuenta que los habitantes de las islas, que en realidad son una población trasplantada por ellos, constituyen un pueblo que tiene derecho a elegir si quieren ser británico o isleño. Claro, en el 2013, cuando hubo un referéndum sin ningún viso de legalidad internacional para que organizaron los británicos con el objetivo de avanzar en esta posición, el 99,8% de los habitantes de las islas dijo que quería ser británicos porque eso es lo que son. Esto, para que lo entendamos fácilmente, si todos nos ponemos de acuerdo, vamos, le invadimos la casa a Martín, después hacemos un plebiscito para ver si le devolvemos la casa o nos la quedamos nosotros, claramente vamos a ganar con el 99,8% y Martín acá claramente se la queda sin casa. Bueno, esa es un poco la situación tal como está planteada y cuáles son los fundamentos, digamos, que sostienen nuestro reclamo diplomático en términos geográficos, históricos y jurídicos. Y después, obviamente, hay un elemento más que tampoco podemos descartar, que tiene que ver con la conciencia malvinera, con el sentir popular, porque Malvinas, además de ser una cuestión diplomática, un nudo académico, un tema muy, digamos, relevante, además digamos, es un drama pasional, ¿sí? Moviliza sentimientos, nos atraviesa, nos interpela, nos conmueve de determinada manera. Hay argentinos que dieron su sangre por defender la soberanía argentina, entonces todo eso no solamente de alguna manera robustece la legitimidad de un reclamo que puede ser político, histórico, jurídico, tener toda la razón del mundo, pero fundamentalmente es la justeza y digamos, y que el pueblo argentino siente esta causa como propia y que parte del pueblo argentino se ha sacrificado por esta causa, y por lo tanto eso de alguna manera es un desafío para nosotros, que tenemos que hacer realidad la soberanía sobre las islas, no solamente para cumplir con ese legado, sino también para poder contar efectivamente con una nación con integridad territorial, pero fundamentalmente con soberanía en todos los terrenos, y efectivamente hacer realidad el carácter bicontinental de nuestro país.